investigación se titula La víctima querellante frente a la responsabilidad del empleador por accidente de trabajo. Es importante resaltar que cuando en el derecho laboral no se cumple con la normativa de seguridad y salud del trabajo, podemos estar en presencia del delito accidente de trabajo, que está tipificado en el artículo 131 de la LORCIMAT. Y quiero hacer referencia a la Organización Internacional del Trabajo, que dice que casi 2 millones de personas mueren a consecuencias de condiciones inseguras e insalubres en el trabajo. Ahora, Venezuela no escapa de tal problemática. Es por ello que León y Mago dicen que para el año 2005, según los estudios actuariales presentados para la Asamblea Nacional por INSECEL, han dicho que ocurrieron nada más en ese año la cantidad de 287.681 accidentes de trabajo. Llegados a este punto, quiero traer a colación unas interrogantes que hace el doctor Eric Omaña en su tesis doctoral. Dice, haciendo referencia al bajo índice de persecución que tienen estos delitos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Será la administración de justicia o los órganos de investigación de tales fatalidades? Quiero hacer la salvedad que el Tribunal Supremo de Justicia, en el famoso caso de Provegrán, donde murieron 9 personas en un accidente de trabajo, sentenció al empleador en el año 2011 por el delito accidente de trabajo, el cual es sinónimo de homicidio laboral. En cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos objetivo general: describir el rol de la víctima querellante frente a la responsabilidad penal, responsabilidad del empleador por accidente de trabajo. Especificar la querella como inicio del proceso penal. Identificar la participación de la víctima querellante en la fase de investigación penal. Determinar las facultades que tiene la víctima querellante por accidente de trabajo en la fase intermedia, para lo cual se empleó una metodología de tipo bibliográfico, un diseño documental jurídico y una profundidad analítica perceptual, porque con base a autores que han empleado el estudio del accidente de trabajo y de la responsabilidad del empleador y con el Código Orgánico Procesal Penal, se llegó entonces a las conclusiones. En la primera unidad de análisis tenemos la querella como modo de inicio del proceso penal, y es que el sistema de justicia penal en Venezuela divide los roles en el proceso. Entonces viene la víctima a ser un sujeto procesal, el cual puede activar el proceso penal en delitos de acción penal pública, como bien lo establece el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, e impulsarlo entonces a través de la querella. Es decir, la víctima puede presentar una querella ante el Tribunal de Control y así dar inicio al proceso penal cuando estamos ante un accidente de trabajo. ¿Para qué? Para bajar el índice de impunidad empresarial. En la segunda unidad de análisis tenemos la participación de la víctima querellante en la fase de investigación. El inicio de la investigación penal se da cuando estamos en un delito de acción penal pública y lo iniciamos con la querella. El proceso penal se da cuando es admitida la querella, el tribunal notifica al Ministerio Público. Una vez que la notificación está positiva, comienza el lapso de 6 meses de investigación penal. En ese lapso podrá la víctima presentar solicitudes de diligencia de investigación al Ministerio Público, sin que esto signifique que el Ministerio Público tiene la obligación de practicar tales diligencias, pero sí tiene la obligación de recibirlas y de pronunciarse al respecto, si las va a realizar o no las va a realizar en un lapso de 3 días. Si la vindicta pública no las recibe o sencillamente las recibe pero no se pronuncia, entonces podrá la víctima presentar la acción de amparo constitucional ante el juez de juicio de primera instancia solicitando el pronunciamiento del Ministerio Público. Pero también tiene la posibilidad la víctima de solicitar el control judicial ante el Tribunal de Control. Si el Tribunal de Control tampoco dicta un pronunciamiento al respecto, entonces la víctima podrá presentar ante la Corte de Apelaciones un amparo constitucional por omisión de pronunciamiento de ese Tribunal de Control. Vamos con la tercera unidad de análisis, se llama Facultades de la víctima querellante por accidente de trabajo en la fase intermedia. Culminada la investigación penal, entonces se debe presentar el acto conclusivo, y con esto
la fase intermedia. El acto conclusivo puede ser la acusación fiscal, que es el acto conclusivo positivo, el sobreseimiento, que se denomina también acto conclusivo neutro, o el archivo fiscal se considera el acto conclusivo neutro, y el sobreseimiento el acto conclusivo negativo. Sea cual sea el acto conclusivo que presente el Ministerio Público, el juez de control está en la obligación de notificar a las víctimas para que ellas puedan, uno, adherirse a la acusación fiscal, que será el caso, o si difiere de la tesis procesal de la vindicta pública, presentar acusación particular propia. En el caso pues del sobreseimiento o del archivo fiscal, tiene la víctima la posibilidad de presentar acusación particular propia. Por eso es fundamental esa notificación que se hace a la víctima. Además que este es un rol participativo que le ha dado la jurisprudencia patria. En cuanto a la jurisprudencia patria, también quiero hacer mención a la promoción de pruebas en la audiencia preliminar, ya que ha establecido la doctrina que la víctima o el Ministerio Público pueden presentar pruebas hasta en esa audiencia preliminar. Ahora, con las conclusiones, en la primera conclusión tenemos que la querella es el modo idóneo para iniciar el proceso penal y erradicar la impunidad empresarial con el rol participativo y protagónico que tiene la víctima. En la segunda conclusión tenemos la víctima tiene jurídicamente mecanismos para hacer valer su derecho a la defensa, bien sea a través de las solicitudes de diligencia de investigación, control judicial o la acción de amparo constitucional. Y como tercera conclusión, la víctima querellante por accidente de trabajo tiene la facultad de adherirse a la acusación fiscal o presentar acusación particular propia, lo cual garantiza el derecho a la defensa. Por último, las recomendaciones, tenemos como primera recomendación al Estado venezolano, por medio del Ministerio Público, desarrollar programas de formación y actualización en materia de delitos que atentan contra la seguridad y salud laboral, como lo es el accidente de trabajo. Como segunda recomendación, se sugiere que cada estado del país cuente con una fiscalía especial para tratar los asuntos penales de accidentes de trabajo, el cual permanezca en la sede de INSACER. Sabemos que actualmente existe una Fiscalía Nacional que es la 78 con competencia en estos delitos, pero estás acá en la ciudad de Caracas. Sería importante que pudiese estar una fiscalía especial en cada estado del país y en la misma sede de INSACER para acelerar el proceso. Ahora, como última recomendación, se sugiere al Estado venezolano, por medio del Tribunal Supremo de Justicia, desarrollar formaciones periódicas que incluyan la materia penal de seguridad y salud del trabajo, para que todos los operadores de justicia puedan estar al tanto de la existencia del tipo penal accidente de trabajo y dar celeridad al proceso. Por último, quiero cerrar con la cifra con la que inicié, que para el año 2005 ocurrieron 287.681 accidentes de trabajos. Y al respecto, Joan Benach y Carlos Montaner dicen: las cifras miden con frialdad rasgos de individuos en rostros. La muerte de una persona puede ser una tragedia. La muerte de miles o de millones de ciudadanos suele convertirse en una simple estadística. Con frecuencia necesitamos que un novelista, un poeta, un pintor, un fotógrafo o un director de cine nos describan los rostros que hay detrás de las estadísticas. Gracias.